vamos a cantar la próxima canción, que es Eres mi todo, Dios. ¿Cuántos piensan que Dios es todo para nuestro ser, para nuestra vida, y sin Él nada somos? Amén. Todos, ¿verdad? Amén. Así que cantemos. Amén. Amén.
Amado Dios y tierno Padre, agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar, porque no somos dignos, Señor, ni siquiera de estar aquí, pero Padre Celestial, por la sangre preciosa de Cristo, tú nos das la oportunidad de venir ante tu presencia a honrarte y adorarte. Acepta este culto, Señor, como una ofrenda humilde que ofrecemos a ti, Señor, deseando, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones. Amén. Y que podamos, Señor, salir de este lugar con la convicción de que tú nos has hablado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sentado en su trono, miraba con dolor, hundido en el pecado, su creación. Caminando hacia el Padre, un abrazo le dio, diciéndole el momento llegó. Y así el verbo era en él para redimir a la humanidad, perdonada por mis pecados fui, cuando Cristo vino a morir por mí, y nada le importó, fue más grande su amor que su dolor, y por su gran amor me perdonó, pagando por mis culpas, muriendo en una cruz, saliendo del sepulcro vencedor. Me extiende su gracia, me otorga su perdón, Él cuida de mi vida con amor. Él me cubre con su manto día a día, Él le dice al Padre que suyo soy, que suyo soy. Perdonado por mis pecados fui, cuando Cristo vino a morir por mí, y nada le importó, fue más grande su amor que su dolor, y por su gran amor me he quitado toda culpa, libre soy. Amorrado en mis pecados, su perdón, su amor. Perdonado por mis pecados fui, cuando Cristo vino a morir por mí, y nada le importó, fue más grande su amor que su dolor. Fue más grande su amor que su dolor. Me Bien, familia, los invito a que tengamos una oración para comenzar nuestro estudio de la Biblia en esta mañana. Querido Dios y Padre,
Gracias te damos, Señor, porque tu inmenso amor nos perdonó de todo el pecado que esta humanidad, Señor, ha cometido contra ti. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, Señor, a todos. Gracias, Padre Celestial, por ese sacrificio tan grande. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes, Señor, en esta hora a escuchar tu palabra. Que no sean palabras humanas, Señor, sino que tu Espíritu Santo sea el que hable. Que podamos, Padre Celestial, poder tomar decisiones para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero preguntarles a ustedes en esta mañana si has hecho alguna vez algo muy grande por Dios. Y sé que muchos de ustedes quizás me pudieran responder con historias sorprendentes. Esta es una pregunta para que mediten en su corazón. ¿Qué es lo más grande que ustedes han hecho por Dios? ¿Qué es lo más grande que has hecho por Dios? Yo les puedo hacer una pequeña historia de cuando me gradué de mi carrera de informática. Recuerdo que fui a vivir al pueblo de Varadero, cerca de Varadero, Santa Marta, y los cubanos acá saben que ese es un lugar muy, muy bueno para vivir. Y allí tenía un pariente lejano que conocí allí, por cierto, nunca lo había conocido, pero allí los conocí, familiar de una prima mía, que trabajaba como administrador de redes de un hotel. Y este es uno de los trabajos, podríamos decir así, soñados de un informático. Poder ser el administrador de toda la red, poder tomar decisiones, ser el que controla, el que mantiene limpio todo, el que se preocupa por los virus, por las conexiones, por los cables, la programación y demás. Y este era un trabajo que era muy bien remunerado. Estamos hablando del año 2008, aproximadamente 2008, principio de 2009, y en ese tiempo ganar $40, en aquel tiempo CUC, era mucho dinero en Cuba. Hoy no da para mucho, pero en aquel tiempo era mucho dinero. El salario iban a ser $40 y además de eso me iban a dar también un salario como de 700 pesos cubanos, que eran en aquel tiempo, ¿cuántos serían? Unos $35 más o menos. Estamos hablando de un salario de unos $70, que si lo llevamos hoy al nivel de vida aquí en Estados Unidos, en Cuba, en ese tiempo, yo pudiera decir que andaba representándonos cerca de entre $10,000 y $15,000 mensual que alguien ganara hoy aquí enEstados Unidos. Que no es un mal salario, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran ganar $10,000 en México? Pues bien, sucede que este pariente que yo conozco me dice, mira, tengo una posición para ti porque este trabajo que es tan bueno, que es el que yo hago, yo lo voy a dejar porque a mí me van a dar uno mejor. Y entonces yo básicamente puedo decidir quién va a ser la persona que va a ocupar esta plaza. Y yo, imagínense, venía de allá del monte, de donde yo salí, dice el amigo mío, no le digas monte, era de la gran ciudad de Moa, de allá de Holguín, de donde yo salí. Y estaba acabado de llegar aquí a Varadero, nunca había visto tanto dinero juntos, la verdad. Y yo recuerdo que yo le dije, sí, por supuesto, eso es lo mejor que me puede pasar, además que es un muy buen trabajo. Pero sucede que ya yo había hecho mi aplicación antes de mudarme para Varadero, yo había hecho la aplicación para estudiar en el seminario. Y me llegó la carta diciendo que me habían aprobado la solicitud para entrar al seminario, para estudiar para ser pastor. Entonces, en ese momento, mis queridos hermanos, yo les puedo decir confiado de que no hubo ninguna duda para mí. Fue algo que yo había anhelado toda mi vida ser pastor, es algo que siempre lo soñé cuando era niño. Y cuando me dicen que me aprueban para entrar al seminario para estudiar a ser pastor, yo no lo pensé dos veces. Yo llamé al pariente y le dije, mira, este trabajo está muy bueno y todo eso, pero no lo puedo aceptar. ¿Pero por qué, muchacho? Le explico, mira, yo quiero ser pastor y me aprueban para entrar a la universidad para estudiar para ser pastor. El salario del pastor, $20 mensual en Cuba en ese tiempo, comparado con los 70 que iba a ganar trabajando como informático. Y muchas personas de mi familia y quizás de algunos de ustedes acá hoy puedan preguntarse por qué, ¿sabe?
Quizás yo estaba loco en ese momento para tomar esta decisión así. Quizás estuvo mal, pensarán algunos. Pero en mi corazón yo sabía de que eso era algo muy grande que yo estaba haciendo por Dios. Y yo no tenía ninguna duda. No había nada en el mundo que me quitara a mí el privilegio de ser pastor y trabajar para Dios. No había salario, no había ninguna remuneración que me pudieran dar que pudiera ser cambiada por el anhelo que yo tenía de servir a Dios siendo pastor. Amén. Y quiero decirles que, bueno, quizás yo personalmente les puedo decir, no soy una persona santa, no soy santo todavía. Anhelo que Dios algún día venga a la tierra y nos santifique a todos, ¿verdad? Pero les puedo decir confiado de que a pesar de que tomé esa decisión por Dios, le he fallado muchas veces después de eso. Y la realidad, mis queridos hermanos, es que yo lo que quiero es que ustedes piensen en su mente qué es lo más grande que ustedes estarían dispuestos a hacer por Dios. Rechazar un trabajo, mudarte de una ciudad, dejar tu trabajo porque no te permiten guardar el sábado, dejar una relación con una persona de la cual estabas enamorado, apartarte de un amigo de toda la vida porque no tiene ahora los mismos principios que tú. ¿Qué es lo más grande que tú has hecho por Dios? Y quiero hablarte de hacer algo hoy verdaderamente grande. Hoy quiero hablarte de algo que siempre he tenido en mi mente como el máximo nivel de la vida cristiana, pudiéramos decir. En la Biblia encontramos la historia de Abraham. Dios había hecho una promesa con Abraham. De su linaje descendería una gran nación que llenaría la tierra. Y Dios le dijo a Abraham, andarán las naciones a tu luz. Tus hijos serán tantos que no podrán ser contados, serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y a pesar de que hoy quizás digamos, bueno, yo no quiero tantos hijos hoy, en aquel tiempo tener hijos era una gran bendición. Y hoy también sigue siendo una bendición. Quizás no tengamos los recursos para mantener tantos hijos, pero en el tiempo de Abraham, tener muchos hijos era como que Dios estaba bendiciendo más que a las demás personas que tenían menos hijos. Por eso muchas mujeres en la Biblia podemos encontrar mujeres estériles que lloraban e imploraban a Dios por tener aunque sea un hijo, porque se sentían como desgraciadas, como mujeres que habían sido condenadas o personas a las que Dios no amaba. Tener hijos en los tiempos de Abraham era lo mejor que podía ser, ¿verdad? Así que el hijo de Abraham, su hijo, el hijo del milagro, llegó cumpliendo la promesa que Dios le había hecho con Abraham. Y cuando Isaac nació, Abraham tenía más de 100 años, alrededor de 100 años. Y Sara, su esposa, tenía más de 90 años. Isaac era el hijo de la promesa, el heredero. Pero el hecho de que Abraham tuviese 100 años y su esposa 90 nos dice algo bien claro, y es que ellos estuvieron mucho tiempo esperando para que la promesa se cumpliera. Y ahora te repito de nuevo la pregunta, ¿has hecho algo grande por Dios? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti como padre, como madre, como familia en el tiempo del fin? Y de esto es lo que vamos a conversar hoy. El pacto de Dios con Abraham es uno de los momentos, pudiéramos decir, un poco raros de la Biblia. Pues yo pudiera decir que uno de los más raros que hay en la Biblia. De esos pasajes que a veces nosotros no entendemos y decimos, esto está un poco raro. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 15, allí encontramos este pacto que Dios hace con Abraham, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, como la arena del mar, que nadie la podría contar. Y Abraham le dice, Señor, yo solamente tengo a mi siervo Giesi, y tengo ya tengo 90 años, 90 y tantos años tenía Abraham en ese momento. ¿Cómo es posible que vaya a cumplirse esta promesa en mí? Si nosotros hoy los hombres sabemos que ya llegamos como, no sé, yo no sé mucho de eso, pero hay una edad ya que no puede reproducirse más, ¿verdad? Y estamos hablando de que Abraham tenía alrededor de 90 años y su esposa tenía alrededor de 84 años. En el momento en que Dios se le aparece a Abraham y le dice, va y te voy a multiplicar, tendrás muchos hijos y llenarás la tierra. En los tiempos de Abraham las personas no vivían tanto como en los tiempos de Matusalén, en los tiempos de Adán, en los tiempos de Noé, que la gente vivía 900 años. En los tiempos de Adán la gente vivía 120, 160 años, que era bastante, pero ya a esa edad
ya no era como para tener hijos. Y Dios allí le dice a Abraham, mira, yo te estoy prometiendo esto. El mismo Dios que le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar. Y Abraham, sin pensarlo, había recogido a toda su familia y se había emprendido hacia aquel lugar. Y vemos en la Biblia que Abraham le hace una pregunta a Dios. Abraham le pregunta a Dios allí en Génesis 15, Señor, ¿cómo yo puedo saber que lo que tú me estás diciendo es cierto? Y yo imagino a Dios que se habrá sonreído para adentro y habrá dicho, porque soy Dios, ¿verdad? ¿Qué más pruebas quieres? Que Dios te esté hablando. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios un día, en medio de una oración, se nos apareciera y nos hablara? Aunque sea escuchar su voz, aunque sea sentir la impresión del Espíritu Santo tan fuerte que tú estés 100% seguro que es Dios el que te está hablando. ¿Verdad que quisiéramos? Yo sueño con eso todos los días. Y lo que apenas recibo es como una simple impresión, un sutil, ahí lo que llamamos la conciencia que me dice, haz esto, haz aquello, esto está bien, esto está mal. Pero yo quisiera, como Abraham, escuchar la voz de Dios hablándome claramente también y diciéndome, mira, muy pronto voy a venir por ti. Yo quisiera escuchar a Dios diciéndome eso. ¿Cuántos de ustedes quisieran que Dios le hablara y poderlo escuchar así claramente? Así que Abraham, que es amigo de Dios y ha escuchado a Dios varias veces, ahora se atreve a ir un poco más y a dudar de la palabra de Dios, pudiéramos decir de alguna manera, y pedirle al Señor que le dé una prueba, como lo hicieron varios hombres de fe en la Biblia. El padre de la fe, Abraham, el padre de las naciones, el hombre que su fe fue de las más grandes mencionadas en la Biblia, le está pidiendo a Dios, Señor, muéstrame algo que yo pueda decir, puedo confiar plenamente en que eso se va a cumplir. Y entonces lo que sucede en la Biblia es este pasaje. Dios le dice a Abraham que haga un ritual que en la Biblia es mencionado 2 o 3 veces. Y la historia y la arqueología demuestra de que es un ritual que se hacía en los tiempos de Abraham para sellar pactos y contratos entre dos partes. Si ibas a vender una tierra, si ibas a hacer algo, un matrimonio o alguna heredad, cualquier cosa de estas, se hacían este tipo de pactos. Y yo me imagino que si hoy en día estos pactos se siguieran haciendo, las personas que promueven, el bienestar de los animales y demás, hubieran metido preso a Abraham y a varias personas. Porque el ritual consistía en tomar varios animales y partirlos justo a la mitad y ponerlos abiertos en 2 piezas, dejar un espacio entre las 2 partes de los animales y entonces que cada una de las 2 personas que estaban incluidas en el contrato pasaran a través de los animales como señal de que si alguno de los 2 fallaba en cumplir la promesa, lo que le pasó a los animales le iba a pasar a ellos. Dios le dice a Abraham, trae 4 animales. Y allí vemos un becerro, hay creo que un cordero, hay 2 aves, una paloma y una tórtola, si no me equivoco. Y Abraham abre los animales grandes en 2 partes, las palomas dice que no las picó porque eran muy pequeñas las aves, así que pone los animales uno frente a otro. Temprano en la mañana, dice el comentario bíblico adventista, Abraham abre los 2 animales, dejando una separación entre las 2 mitades. Abre entonces también el carnero y entonces pone un ave y la otra al otro lado, dejando un pasillo para pasar por entre los animales, que por supuesto estaban muertos. Y la Biblia nos dice que Abraham entonces comienza a esperar que Dios pase a través de los animales para que Dios entonces sea el primero, porque Abraham es el que está demandando el pacto, para que Dios pase a través de los animales demostrando que Él va a cumplir su parte de la promesa que le está haciendo Abraham. Y la Biblia nos dice que comienza a pasar el tiempo y Dios no aparece. Pasa el día y Dios no se muestra. Y tanto tiempo pasa que dice que Abraham tiene que batallar con las aves del cielo de rapiña para que no se llevaran los animales que estaban allí muertos y abiertos a la mitad. Y la Biblia nos dice, mis queridos hermanos, que Abraham está allí en aquella situación luchando contra las aves para que no se lleven los animales, pero fue tanto su batallar, esperando por Dios y tratando de que lo que él había preparado como ofrenda para Dios y sacrificio para este pacto, para este ritual, las aves no se lo llevaran. Dice que él pasó tanto tiempo haciendo esto que se cansó. Y el cansancio fue tal que se quedó dormido. ¿Cuántos de ustedes han quedado dormidos en una situación en la que dicen, no puedo quedarme dormido? Como manejando, que a veces luchamos, ¿verdad? Imagínense el cansancio de Abraham,
que queda dormido, exhausto de haber luchado tanto tiempo para que las aves no se comieran lo que él había preparado para Dios. Y la Biblia nos dice en Génesis 15 que entonces, ya cuando está Abraham dormido, viene Dios en forma de una antorcha, de una llama de fuego, y pasa a través de los animales. Cuando Dios pasa en forma de fuego a través de los animales, partidos a la mitad, simbolizaba su compromiso inquebrantable con Abraham y con su descendencia. Este acto de caminar entre los animales era una forma en que Dios solemnemente estaba jurándole a Abraham de que si algo fallaba en el pacto que ellos habían hecho, entonces alguien tenía que morir. Pero mis queridos hermanos, el hecho de que Abraham se duerma durante el ritual no es más que la mera voluntad de Dios. Y fíjense, hay varias coincidencias entre el ritual que Dios hace con Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham y el que hace también con su iglesia y con su pueblo que lo espera por su segunda venida. Dios ha prometido a nosotros también que está preparándonos una ciudad santa, una casa muy especial. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Esperar y velar, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay algunas similitudes entre lo que sucedió en este versículo y la vida del cristiano. Pero lo que más me impresiona es que el hecho de que Abraham se haya quedado dormido significa solamente que Dios quería decirle a Abraham, en este pacto solamente hay una persona que va a sufrir si el pacto se rompe. Porque normalmente en el pacto, si yo fallaba, yo tenía que pagar las consecuencias. Y si la otra persona fallaba, él tenía que pagar las consecuencias. Y tenía que sufrir el castigo. Pero Abraham se queda dormido. Dios pasa a través de los animales partidos como forma de llama, diciéndole a Abraham que si Abraham fallaba, también él iba a sufrir las consecuencias. Y nosotros podemos ver entonces que lo maravilloso de esta historia es que 10 años después, y la Biblia lo dice así muy a la ligera, pero Abraham tuvo que esperar 10 años después de que Dios hiciera el pacto con él. Abraham esperó 10 largos años más para que la promesa se cumpliera. Después de 10 años aparecen 3 hombres a casa de Abraham. Y yo me imagino que ya Abraham vuelve a tener sus dudas. Y su esposa, por supuesto, ha perdido toda la fe. La Biblia nos dice que cuando los hombres llegan a casa de Abraham, él les prepara un banquete, los invita a quedarse. Entonces dice que Dios, que es uno de estos 3 hombres, le dice a Abraham: el próximo año, cuando yo vuelva a pasar por aquí, tu esposa va a tener un bebé, ese que te prometí. Y vemos como recordamos la historia como Sara se ríe. Han esperado 10 años para que se cumpla una promesa que Dios le ha hecho. Pero cuando ellos eran jóvenes, Dios les dijo que se fueran de su tierra, que les iba a hacer una gran nación. Y ya tienen 100 años. Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90 y tantos años. Y como para Dios diciendo: mira, si no me creíste cuando tenías 90 años, ahora tienes 100 años, espera un poquito para que veas que no depende del hombre. La voluntad de Dios, mi querido hermano, las promesas de Dios nunca dependen de que el hombre haga algo o deje de hacer algo. Dios va a cumplir sus promesas sí o sí, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La Biblia nos dice que cuando nació este niño que habían estado esperando por tanto tiempo, un hijo amado, entonces, mi querido hermano, una noche, Dios prueba a Abraham de la siguiente manera, de la manera más cruel, de la manera, pudiéramos decir, más despiadada y con lo que más le puede doler a un ser humano. Dios le dice a Abraham, mira, Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Dios había hecho un pacto con Abraham a los 90 años. Tuvo que esperar 10 años para que naciera el niño. Después de esto, después de esperar tanto este precioso bebé, Dios prueba a Abraham, dice Génesis 22:1. ¿Qué es lo que quiere probar Dios? Porque mucha gente se confunde y no analiza el contexto de esta historia. ¿Qué es lo que Dios está probando? Dios está probando si Abraham es capaz de poner la vida de su hijo por encima de todo,
Dios está probando si Abraham es capaz de hacer esto o aquello. A Dios lo que está probando, mi querido hermano, en este versículo 22, capítulo 22, versículo 1 de Génesis, es si Abraham es capaz de cumplir su parte del pacto que él hizo con Dios. En el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, Abraham le dijo a Dios: yo voy a servirte sin importar las consecuencias. Voy a dejar mi casa y mi tierra, mi padre y todo, y voy a ir a donde tú me mandes. Yo te voy a honrar y yo te voy a servir, y no va a haber nada que me impida ponerte a ti en primer lugar, porque tú me vas a dar, ¿qué cosa? Una gran descendencia. Era lo que quería Abraham. Y la Biblia dice que Dios probó a Abraham. Dios quería probar la fidelidad que Abraham tenía al pacto que había hecho con Dios. Abraham le había dicho a Dios que confiaría en Dios y que lo obedecería en todo. Y Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. Y fíjense, no le está diciendo toma tu hijo, sino, como dice el versículo, tu único hijo. ¿A quién? A Isaac. Especifica, a Isaac. ¿A quién? A ese que amas, dice el versículo 1 de Génesis 22. Vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vamos a dejar ese versículo ahí, porque ya es suficiente cuando nosotros escuchamos las palabras que Dios le está diciendo a Abraham, después de pensar en que Abraham lleva 100 años esperando a este niño, que es la alegría de su casa, que es lo mejor que le ha pasado, que es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo con él. Y notemos lo que dice el texto bíblico. Dios prueba a Abraham. En la Biblia, Andrews, hablando de este episodio, aparece una explicación muy clara de lo que significa el hecho de que Dios probó a Abraham. Dice la Biblia, Andrews, en Génesis 22, la noción del término hebreo tentó en la Reina Valera no es la de invitar a alguien a hacer el mal, sino a poner a prueba el valor de una persona y desarrollar en ella cualidades positivas. El tentar que está hablando la Biblia aquí no es de inducirlo al mal como Satanás hace con las personas que quiere tentar. Entonces la prueba no se centraba en Isaac, sino en Abraham. La prueba no era si Isaac iba a morir o no. La prueba era si Abraham estaba dispuesto a darlo todo y hacer una cosa muy, muy grande por Dios. El objetivo era poner a prueba el valor y la fibra de la persona y su determinación de cumplir su trato con Dios. Abraham había hecho un trato con Dios, no le iba a negar nada. Abraham no le iba a negar ni su propia vida, pero cuando Dios le pide la vida de su hijo, Dios dice claramente: a ese a quien tú amas, es a quien yo quiero. Dios estaba dispuesto a probar, mi querido hermano, no solo el amor de Abraham hacia él. Dios también quería mostrarle a Abraham cuánto Dios amaba a Abraham. Y lo vamos a entender cuando nosotros seguimos escuchando este pasaje, que la Biblia nos dice que en el versículo 3, que Abraham se levantó muy de mañana, tomó todo lo necesario para hacer un sacrificio de adoración, juntó a sus siervos y levantó a Isaac, para que fuesen juntos ¿a dónde? Al monte Moria, para ofrecer holocausto a Dios. No dudó, no cuestionó. Abraham no menciona la Biblia que haya dicho ni una palabra acerca de la decisión de Dios. Él solamente se levantó en la mañana, preparó todo y obedeció a Dios. Este verso termina diciendo: se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Si ponemos esto en contraste con por ejemplo, Jonás, que Dios le dijo: ve allá, y nada más tenía que ir a predicar. Imagínense si Jonás tenía que ir a hacer un sacrificio como el de Abraham. Ahora nos encontramos a este viejecillo, Abraham, con más de 100 años, y la Biblia dice que ya Isaac era un poco grandecito. Estamos hablando de que posiblemente Abraham estuviera cerca de los 110 años, caminando con sus siervos, con sus asnos, hacia el monte Moria, a cumplir la voluntad de Dios. Y allí de su mano lleva también a su hijo al que ama.
Y la Biblia nos dice que comenzaron el camino hacia allá, a cuestionar, a hacer la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Y deben entonces en ese momento haber pasado por su mente un bombardeo de cuestiones, su amor de padre y todo lo que puedas imaginarte. Y yo quisiera que nos pusiéramos en el lugar de Abraham. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, versículo 5, Génesis 22. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Pero el versículo no dice solamente que iremos allí y adoraremos. El versículo continúa diciendo algo más. ¿Alguien tiene Génesis 22 ahí? Y volveremos. Y yo no sé si Abraham está diciendo volveremos, seguro de que volverán como para dejar su conciencia tranquila. No sé si fue un intento de esconder de su siervo lo que Dios le estaba pidiendo. No sabemos qué es lo que pasaba por la mente de Abraham. Pero lo que sí sabemos es que Abraham confiaba ciegamente en Dios. Y la Biblia dice que Abraham le dice a sus siervos: vamos a ir a adorar, pero también volveremos a vosotros. Sea lo que fuere, mi querido hermano, vemos a un viejo cansado con su bebé, llevándolo a ser sacrificado para obedecer al Dios que lo había llamado, para adorar. Pero Isaac, mi querido hermano, que ya no era un niño, que era un muchacho un poco ya inteligente, le pregunta a su padre: padre, hemos ido a hacer sacrificios muchas veces, hemos ido a ofrecer holocausto muchas veces, y aquí en esto que yo estoy viendo, que vamos tú y yo solo hacia allá, yo veo todo lo necesario, pero falta algo. Falta el holocausto, falta el animal. Y su padre, mi querido hermano, en Génesis capítulo 20, versículo 8, le dice: Dios proveerá. Y algunos estudiosos de la Biblia dicen que Abraham le dijo al niño: allí en el monte de Jehová será provisto. Solo un poco de poesía. Ahora ya estamos en el monte y la escena es terrible. Y yo quiero que te pongas en el lugar de Abraham y pongas a tu hijo en el lugar de Isaac. Si tú analizas esta historia desde tu punto de vista, si Dios te pidiera hacer a ti lo mismo, ponte ahora en el lugar de Abraham y piensa que tu hijo es Isaac, que está siendo allí puesto en esa situación. Tu amado tesoro. Vemos al anciano padre con su mano levantada. Imagínate, tú en esa situación. Y al niño allí acostado, amarrado sobre la pila de piedras y leñas. Y Dios mirando toda aquella escena, porque le prometiste al Creador que estarías dispuesto a darle todo lo que Él te pidiera. No sé cuántas veces ustedes han hecho compromisos con Dios. Yo sí los he hecho y les he fallado. ¿Qué les voy a decir? Pero yo le he dicho a Dios: Señor, si llego a Estados Unidos voy a hacer tal cosa. Señor, si me sanas voy a hacer más cual. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo teníamos ya 10 años de casado y no teníamos niños. Y yo le decía: Señor, te ruego por favor que me des un hijo. Si me lo das, yo voy a consagrarme más a ti y yo voy a hacer todo lo posible para que Él te sirva. Yo le he hecho compromisos a Dios también. Yo le he hecho pactos a Dios. Y allí está Abraham en esta situación porque él le prometió a Dios que él iba a hacer algo si Dios se lo pedía. Y vemos allí, mi querido hermano, que nosotros también hemos hecho este tipo de promesas a Dios. En ese momento dice la Biblia, versículo 13: entonces el ángel de Jehová, cuando Abraham tenía la mano alzada para quitarle la vida a su hijo amado, le dijo a Abraham: Abraham, Abraham. Y él respondió otra vez: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. No extiendas tu mano, no mates a tu hijo. Yo sé, dice Dios, que tu fe no tiene límites. Entonces alzó sus ojos Abraham y miró, y aquí a sus espaldas había un carnero trabado en un sausal con sus cuernos.
Y fue Abraham, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo y respiró profundo, digo yo. Porque Abraham debe haber sentido que su vida, que su alma se iban con ese cuchillo mientras bajaba. Y me emociona pensar, mi querido hermano, en las palabras de la hermana Juan haciendo referencia a esta experiencia de Abraham. Ella dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba. Sí, mi hermano, no está mal pensar que esta prueba era sombría y temible, que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham estaba más allá de lo que nosotros esperaríamos que Dios te pida. Tenía por propósito grabar profundamente en Abraham la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al entregar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por un pacto que él había hecho con la raza humana. Para Abraham ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su Hijo. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús acercarse hacia él, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto tiempo había esperado Israel por el Cordero de Dios? Había pasado siglos y siglos, y la promesa que Dios le hizo a Adán allá en el jardín del Edén, la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le hizo al pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando Moisés los llevó allá, todas las promesas que Dios le hizo a los reyes, a los profetas, no se habían cumplido y habían esperado más de 100 años de vida para que llegara el Mesías. Y cuando ellos pensaban que ya no había solución, que estaban pagando las consecuencias de su error por haber fallado al pacto de Dios, entonces miraron hacia atrás y vieron allí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mi querido hermano, lo que la historia de Abraham nos quiere que nosotros hagamos es que nos pongamos en el lugar de Dios, pensando en lo que Dios ha sido capaz de hacer para salvar a la raza humana. Mi querido hermano, Jesús dijo en la última cena, cuando levantó la copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto que yo hago con ustedes. Y bebedla todas las veces que la bebáis en memoria de mí, para que recordéis y anunciéis la muerte del Señor hasta su segunda venida. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es Isaac. Y Dios el Padre es Abraham. Y cuando todos nosotros leemos la historia de Abraham e Isaac y pensamos que Dios le está pidiendo mucho a Abraham, piensa en cuánto le pedimos nosotros a Dios. Porque lo que sucedió aquí en esta escena no era para demostrar si Abraham amaba tanto a Dios, sino para demostrarle a Abraham cuánto Dios lo amaba a él. Que estaría dispuesto a enviar a su hijo a morir a la cruz del Calvario. Y mi querido hermano, en esta mañana Dios nos está haciendo un llamado. Dios quiere no hacer un pacto nuevo contigo, porque ese pacto ya está escrito. Y está escrito con la sangre de Jesús. La Biblia dice que Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto que yo hago con ustedes. Cuando tú aceptas a Jesucristo como el Salvador de tu vida, tú tienes que estar dispuesto a darlo todo por Jesús. ¿Qué es lo más grande que has hecho por Jesús? ¿Qué es lo más grande que has hecho por Dios? En esta mañana Dios te está diciendo a ti: mira, crea en tus hijos un espíritu de sacrificio. No les enseñes que el cristianismo va a ser fácil. La vida les va a traer problemas. Las personas se van a burlar de ellos. Nos van a perseguir. Los van a matar. Pero solo recuerda que el Hijo unigénito del Padre vino a este mundo y murió por ti. Y Él muy pronto vendrá en las nubes de los cielos para rescatarnos. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando hace como 6 años en una iglesia. Y estaba predicando un sermón parecido a este. Y cuando terminé, uno de los miembros de la iglesia, un amigo mío, me llama y me dice: pastor, ¿está usted seguro de que yo tengo que entregar mis hijos, quitarle su comida, por guardar el sábado, por ser fiel a Dios? Y yo les recordé este pasaje. Le digo: Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo. Dios quería demostrarle
que Dios está dispuesto a sacrificar a su Hijo por ti. Entonces, mi querido hermano, que no haya nada en este mundo, que como dice la Biblia, ni la muerte, ni la vida, ni el dinero, ni la riqueza, ni la salud, ni la enfermedad, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades de este mundo te separen a ti del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Él merece toda nuestra gratitud, porque Dios merece todo nuestro agradecimiento, Dios merece toda nuestra obediencia, nuestra consagración. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos y todo ojo lo vea, entonces podremos entender cuán barato nos salió la salvación de nosotros. En esta mañana, mi querido hermano, quiero que cantemos todos juntos una canción que se llama Dios de Pactos. Y vamos a cantar esta canción pensando en que Dios nos ha llamado a ser un ejemplo. Fíjense, Dios te llamó a ti a ser un ejemplo para tus hijos. Dios te llamó a ti para ser un ejemplo para tu esposo, tu esposa. Dios te llamó a ser un ejemplo para las naciones. Como Dios llamó a Abraham, así Dios te está llamando para que anden todas las personas a tu luz y que tu luz sea la luz de Cristo. ¿Estás dispuesto a ser un padre, una madre conforme al corazón de Dios? ¿Estás dispuesto o dispuesta a jugarte la vida por tu fe? ¿A que no haya nada que le puedas negar a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para dedicarle tiempo a Dios? Que ni la tecnología, ni el entretenimiento, que ni el trabajo, ni la riqueza, ni la pobreza, ni la enfermedad, mi querido hermano, nos separe a nosotros de nuestro Dios de pactos. Esto requiere sacrificios, pero sacrificios muy simples comparados con el sacrificio que Dios hizo. Abandonar los placeres mundanos, reconocer nuestros errores y acercarnos más a Dios, comunión íntima con nuestro Dios, ser padres y madres intercesores por nuestros hijos, que nos vean orando, que nos vean estudiando la Biblia. Hoy, mi querido hermano, somos llamados por Dios a enseñar por precepto y por ejemplo a nuestros hijos que la única solución para el problema del pecado fue la muerte del Hijo amado de Dios. Porque fuera Él, fuera de Dios, no hay salvación. Así que si estás dispuesto, mi querido hermano, a hacer tu pacto con Dios hoy, yo te invito a que a medida que cantemos esta canción te pongas en pie y adoremos a nuestro Dios y hagamos este compromiso con Él. Descanso en tu palabra.
eficiente de estar preparados para la segunda venida de Cristo. La manera más eficiente de saber y tener la certeza de que somos salvos es conociendo a Dios realmente. Por eso cuando estudiamos historias como esta de Abraham, nosotros podemos entender verdaderamente quién es Dios. Si nosotros no dedicamos tiempo a Dios, si no nos apartamos del mundo, de la tecnología, del ajetreo de la vida diaria para dedicarle tiempo a Dios, no lo vamos a comprender. La única manera que tenemos de comprender a Dios es estudiando su palabra, orando sin cesar, como dijo Jesús. Por eso yo los invito, mis hermanos, a que no pierdan tiempo, dedíquenle tiempo a Dios. Amén. El mandato más grande que Dios le ha hecho en la Biblia al ser humano es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 7, estas palabras debes repetirlas todos los días, al acostarte y al levantarte, al andar por el camino, debes colgarla en el dintel de la puerta de tu casa. Debes ponerla en tu pecho, en una tabla, en tu frente debes atarla. Debes enseñársela a tus hijos y repetírsela todos los días. Porque es la única manera, cuando tú entiendas que la única manera es amar a Dios, pero para amarlo tienes que conocerlo. Es una fórmula muy simple, mis hermanos, pero tenemos que pasar tiempo con Él. Dios no está dispuesto a hacer un sacrificio por ti, ya Él lo hizo. Dios entregó lo más grande que tenía. Dios entregó a su propio Hijo. ¿Qué es lo más grande que tú estás dispuesto a hacer por Dios? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, confiando, Señor, en tus promesas, en el pacto que hiciste, Señor, con la raza humana. Cuando Adán y Eva te fallaron, Señor, y tú le dijiste que tú ibas a traer un Redentor. Confiando, Señor, en que ese Redentor tuvo su cumplimiento al tú hacer el sacrificio más grande que el universo ha visto, que es entregar tu propia vida, Señor, la vida de tu Hijo amado, por esta raza humana de seres pecadores. Señor, confiando, Señor, de que Jesús es el cumplimiento de las promesas y que ese sacrificio, Señor, lo hiciste porque nos amas. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que pongas en nosotros un sentimiento de gratitud profunda, un sentimiento de honra y gloria, Señor. Que nuestra vida, Padre Celestial, no esté más atada a los placeres del mundo. Que no hayan cosas en este mundo que nos separen del amor de Dios. Que podamos, Señor, vivir cada día convencidos de que tu amor es tan grande que no merece, Señor, que te fallemos y pequemos. Por eso el apóstol Juan dijo: estas cosas las escribo para que no pequéis. Porque él sabía que el testimonio de Jesucristo de venir a morir a esta tierra es digno
de que ninguno de nosotros cometa pecado, de que vivamos una vida de santidad, una vida de oración, de cercanía contigo, que cada día, Señor, cada pensamiento que tengamos sea para honrarte, que cada decisión que tengamos que tomar, Señor, lo hagamos para honrarte, que cada palabra, pensamiento, cada cosa que veamos, escuchemos, que todo lo que hagamos, Señor, en nuestro diario vivir, sea para honrar y glorificar el nombre de aquel que vino a esta tierra a morir por nosotros. Padre Celestial, te imploro que tu Santo Espíritu nos ayude a acercarnos más a ti. Es difícil desprendernos de este mundo, Señor, pero sabemos que todo es posible para aquel que cree. Por eso, Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, la vida de nuestros hijos, de los jóvenes de la iglesia, de los matrimonios presentes, de nuestros seres queridos, Señor, que no están acá. Ponemos todo en tus manos, Señor, con la esperanza de que tú nos ayudes a abrir los ojos, a ver, Señor, con los ojos de la fe de Abraham, para que podamos entender que tú lo único que mereces, Señor, de nosotros es una vida entregada de devoción y honradez, Señor, a ti, para que podamos caminar contigo todos los días de nuestra vida hasta el día en que venga, Señor, a buscarnos en la nube de los cielos. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Todo esto te lo pedimos, Padre, tú sabes, Señor, no tenemos algún mérito para hacerlo, sino lo pedimos en la sangre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor.